se muere lo van a pagar, hijo de p*** asesino. Si se muere lo van a pagar. Este hombre se está muriendo en huelga de hambre aquí en Cuba, porque la dictadura le quitó su casa. Se llama Luis Enrique Santos Caballero. Si se muere, lo van a pagar. Y aquí está con nosotros, lo tenemos aquí, está de visita en Miami, está aquí en los estudios. Es un placer estrecharte la mano, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Hemos visto a través de los años, hemos escuchado tus grabaciones, hemos visto tus imágenes, y siempre yo, lo digo eso a título personal, he admirado pues el valor y la forma en la que tú has dicho siempre las cosas, pase lo que pase. Esa valentía no la tiene mucha gente, y eso hay que decirlo. ¿Cómo te sientes aquí en Miami? Vamos a empezar por ahí. Bueno, sí, me siento apoyado, siento una solidaridad inmensa, un cariño. ¿Te la esperabas o te ha sorprendido? Bueno, yo esperaba patriotismo, esperaba solidaridad, esperaba apoyo, cariño, pero el problema es que lo que he visto se ha ido por encima de las expectativas. Por tanto y demás, estoy muy emocionado, muy agradecido de este exilio y de todos los medios que como Tal vez ha sido una respuesta a lo que tú te mereces. Bueno, pienso y que... además modesto, ustedes vieron, acaban de ver la reacción que acaba de tener. Vamos a hablar un poco de la disidencia actual. ¿En qué momento Antúnez decide que él es un opositor, es un disidente, que está en contra del gobierno y que va a hablar públicamente y va a hacer los actos y se va a tener el comportamiento que has tenido? Bueno, yo tenía 25 años cuando decidí quitarme la máscara. ¿Por qué quitarte la máscara? Digo quitarme la máscara porque lamentablemente los jóvenes, los cubanos de mi generación han sido adoctrinados. Y engañados. Son adoctrinados y engañados, manipulados. Yo siempre he dicho que el adoctrinamiento en Cuba comienza en la cuna y termina en la tumba. Y es muy difícil haber nacido en Cuba, es muy difícil haber estudiado en las escuelas oficialistas en Cuba y no haber sido penetrado por esa ideología. Pero precisamente eso es lo que me asombra. Una persona como tú, como acabas de decir, que naciste con la revolución, estudiaste con la revolución, fuiste parte de ese engranaje y que en un momento determinado, y vamos a hablar de no hay libertad de prensa, no tienes diversas formas de información, solamente sale información oficial, o sea que solamente se ve de una vía, de una forma. ¿Cómo tú pudiste ver más allá, ver que existe otro mundo, que existen personalidades, el individualismo, que en Cuba eso no existe? Bueno, verdaderamente fue algo difícil, para mí incluso todavía me llama la atención, porque recordemos que yo me declaro abiertamente opositor político cuando prácticamente... ¿Qué año fue eso? Hablamos del 15 de marzo del año 1990, en la Plaza 20 Aniversario, cuando protagonizo una arenga allí, pública, aprovechando que transmitían allí directamente el discurso de Raúl Castro de Santiago de Cuba. Aquello, por ende, me costó una paliza fuerte. ¿Eso fue por un 26 de julio o algo de eso? No, estaba Raúl Castro realizando el llamamiento al cuarto congreso del partido y estaban aprovechando y poniendo ahí su alocución, sus palabras, en los altavoces en esa... Yo te he escuchado entrevistas tuyas, vimos ahora las imágenes que tenías con Santos Caballeros, muchas declaraciones que has hecho. Es humano, a todos los hombres, en un momento determinado le tiemblan las piernas. ¿Ese valor de dónde lo sacas? Bueno, yo creo que no es valor, no sé. Yo creo que estoy haciendo otra cosa que cumplir con mi deber de cubano. ¿Nunca has sentido miedo? ¿Nunca has dicho, me van a matar, va a pasar esto? Bueno, yo creo que el miedo es un sentimiento intrínseco en la persona humana. Sí, y es humano, es humano. Yo creo que yo he sentido miedo, ¿cómo no? Claro. Yo he sentido miedo, incluso temo todos los días de mi vida. No estoy hablando solo en el ámbito político, no. Eso es normal. Pero cuando se lucha por una causa justa, cuando el deber por lo que uno lucha y por lo que uno cree está presente verdaderamente, uno se sobrepone a esas cosas. Yo creo que lo más importante no es el miedo que pueda sentir una persona, esos sentimientos de temor o de miedo. Sino cómo se sobrepone a ese miedo. O sea, diferenciando el miedo de la cobardía. Yo creo que la cobardía es la que no se enfrenta. Claro. Pero el miedo, la cobardía es cuando no se actúa. El miedo es algo propio y latente en el ser humano.
Háblame un poco de la disidencia, la oposición interna en Cuba. Dentro de la oposición hay un amplio espectro, hay dentro de la oposición gente que está más a la derecha, más a la izquierda, aunque todos se oponen al régimen de los Castro y quieren democracia para el país. Pero cuéntame un poco cómo ves la disidencia. ¿Está más organizada hoy día? ¿El régimen ha cambiado? ¿Deja que la disidencia se pueda expresar mejor? ¿O la dinámica de los tiempos los ha obligado a tener que aceptar eso? Bueno, traigo aquí a Tierras de Libertad el positivo y emocionante mensaje de que la resistencia cubana hoy está más fuerte que nunca. La concientización que ha logrado la oposición con el pueblo, la empatía, esa afinidad crece a pasos agigantados, como también crecen las protestas públicas. Hay un cúmulo de organizaciones, no hay división como muchos pretenden hacer ver, todo lo contrario. Nosotros pensamos que ese cúmulo, esa cantidad de organizaciones, de corrientes de pensamiento, de estrategias de lucha, lejos de división, lejos de pugna o problemas, lo que representan es el carácter pluralista de la oposición. Hoy en día la oposición cubana está enfrancado en importantes proyectos. Uno de ellos es el que promueve el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, del cual formo parte, es que estamos promoviendo el paro nacional. Creemos, la mayoría, muchos de los opositores en Cuba, tanto dentro como fuera, que paralizar las estructuras del régimen, que el paro nacional es una opción viable y contamos con importante apoyo en diferentes sectores de la oposición, así como en nuestros hermanos del exilio. ¿Y ese paro, Antúnez, para cuándo sería? Bueno, el paro sería cuando el pueblo lo decida, o cuando el pueblo haya creado las condiciones para que se efectúe y de la manera que... El paro no es más que el pueblo convocando al mismo pueblo. Perfecto. El paro no es más que una manera gradual, paciente, consciente, estratégica, de ir restando el apoyo del pueblo a la dictadura y en esa misma medida apoyo a la resistencia. Cuando llega Fidel Castro al poder en el año 59, se decía que se iba a eliminar la prostitución. Existen hoy día las jineteras en Cuba. Se decía que se iba a tratar de eliminar las diferencias de que los extranjeros tenían en aquel momento, o eso es lo que decían, mayores posibilidades que los cubanos. Eso es más latente hoy que nunca. Y una de las cosas que siempre dijeron es que iban a eliminar el racismo. ¿El régimen, los Castro, los hermanos Castro, son racistas? Bueno, mira, le voy a responder. Yo nací oyendo el discurso, la perolata, como decimos en buen cubano, de que los negros solo son personas en el socialismo, de que los negros en los Estados Unidos le asusan los perros, de que los negros no tienen derecho a la vida solamente en los países... Estamos hablando de un país que el presidente de este país es negro, ¿eh? Sin embargo, yo soy de la raza negra, bastante oscuro, con mucho orgullo, como pueden verme, y sin embargo, en la Cuba de Castro, estoy hablando de la Cuba del año 1992, altos oficiales de la policía política me asusaron los perros estando en... Qué ironía, ¿eh? Estando en prisión. Y sin embargo, nunca había ido... ¿no? Y sin embargo, hoy estoy en un país donde un negro es presidente. Es decir, que ellos han intentado de utilizar al negro, que durante mucho tiempo lo lograron, como bandera, como arma de propaganda. Afortunadamente, yo creo que una de las más importantes respuestas a esto ha sido que el liderazgo opositor en Cuba hay una alta presencia de negros, y eso es indicativo. Sin duda que la hay. Eso se ha visto y es indicativo de que realmente todo eso que han estado diciendo durante tantos años era una gran mentira, una gran mentira. El papel de la mujer ha sido importante en la disidencia cubana, ¿no? Importantísimo, a tal extremo que a veces digo en lugares donde estoy, no se vayan a poner bravos, pero la mujer cubana está a la vanguardia de la lucha. La mujer cubana, tenemos el movimiento Damas de Blanco, que es el ícono, es el emblema de la resistencia cubana. Pero también tenemos el movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks, que encabeza mi esposa Iris Tamara Pérez Aguilera. Tenemos a Damaris Moya Portieles, Sara Marta Fonseca Quevedo, que como ustedes pudieron ver los videos, estremeció los cimientos de la dictadura con aquella pacífica protesta en el Capitolio allá en La Habana. Es decir, la mujer está jugando un rol importante. Es decir, que está demostrando que sí puede,
que sí podemos y estamos orgullosos de la mujer cubana, dentro y fuera de Cuba. No quiero irme sin hablar de este último tema, la Iglesia Católica Cubana. ¿Crees, cómo juzgarías, tal vez no sé la palabra juzgar, cómo definirías el papel de la Iglesia Católica Cubana de cómplice con el régimen en algunos aspectos? No me apena y es lamentable decirlo. La Iglesia no, porque la Iglesia somos todos. Ciertas personalidades de la Iglesia. Yo diría la alta jerarquía eclesiástica. ¿Te refieres al cardenal específicamente? Exactamente. La postura del cardenal Jaime Ortega Lameno, gústela a quien le guste y moléstela a quien le moleste, y es mi criterio personal, es una postura cómplice, insensible para la causa de la libertad de Cuba. Es decir, que no solo él falta a su compromiso cristiano, él, por ejemplo, no ha sido insensible al dolor del presidio, no porque desconozca, sino porque se le han tocado las puertas de la jerarquía en muchas oportunidades y han mostrado un silencio cómplice, y estamos por otra parte a contrapelo con esta conducta extraña y para mí sospechosa de este señor cardenal. Hay posturas dignas como de un padre Conrado, José Conrado, sin duda, como el padre Juan Ivo allá en la ciudad de Placetas, como tantos otros, como el padre José Fusiño, como tantos otros padres que han sacado la cara, como decimos nosotros en el argot popular cubano, por los que no lo hacen. Tengo que irme, pero sé que querías hablar de Iván Fernández. Sí, quiero aprovechar este muy escuchado y visto, querido y respetado programa para llamar la atención particular sobre un hermano nuestro, también de la raza negra, por cierto, su nombre Iván Fernández de Pestre, que en estos momentos está cumpliendo 2 años de privación de libertad. Ahora, ¿cuál es el crimen de Iván Fernández de Pestre? Nada. Haber salido el día 30 de julio junto con otros activistas de Mi Vivienda para realizar una pacífica marcha para rendirle tributo y recordación a Fran País. Es decir, este hombre fue sancionado a 2 años de privación de libertad, lo que es indicativo de que en Cuba nada ha cambiado. Yo creo que la prisión, la sanción, el ensañamiento contra este joven debe golpear la conciencia de aquellas personas que en el mundo se han dado a pregonar o quieren, o pregonan de que están viendo cambios en Cuba. Esto es una bofetada a los siniestros intentos de la policía política y del régimen totalitario de los hermanos Castro para tratar de aparentar que en Cuba están habiendo reformas. Si hoy estoy aquí en Cuba, disculpen, si hoy estoy aquí en los Estados Unidos, en este programa, no es gracias a benevolencia de ninguna dictadura, de ningún régimen, ni a ninguna reforma. Para mí eso no es reforma. Esas reformas son paisaje, Sí, y lo que te decía anteriormente, que la dinámica de los tiempos nos ha obligado a hacer una serie de cambios. Antunes, tengo que irme. No sabes qué placer ha sido haberte conocido, de nuevo estrechar tu mano. Mis respetos. Te deseo mucha suerte y lo mejor de lo mejor. Gracias. Y sepan que los que están viendo, que Jorge Luis García Pérez Antunes ni se calla ni se va de Cuba y regresará a su patria a continuar luchando, porque el único suelo firme es el suelo en que se nace, según nuestro apóstol José Martí. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del conflicto sirio que continúa su saga interminable de violencia, mientras la CIA reconoce la creciente presencia de Al Qaeda en las filas de los rebeldes sirios. Volvemos con esa información.